Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. En esta ocasión vamos a tratar el tema de bases de datos MySQL, presentado por María Belén Carti. El temario que vamos a tratar es el siguiente: una introducción a MySQL, características de MySQL, introducción a MySQL Workbench, el entorno de MySQL Workbench, un ejemplo de aplicación de bases de datos y las conclusiones. Los objetivos que se han establecido son: establecer las funciones que permite realizar MySQL, conocer las principales características de MySQL, establecer las funciones que permiten realizar MySQL Workbench, definir el entorno de MySQL Workbench y desarrollar un ejemplo de aplicación. Vamos a empezar con una introducción a MySQL. ¿Qué es MySQL? MySQL es el sistema de gestión de bases de datos open source más popular. Es desarrollado, distribuido y soportado por Oracle Corporation. Para agregar, acceder y procesar datos almacenados en una base de computadora se necesita un sistema de administración de bases de datos, como por ejemplo MySQL Server. Y ahora, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una colección estructurada de datos. Pueden ser cualquier cosa. Pueden ir desde una simple lista de compras hasta una galería de imágenes o la gran cantidad de información en una red corporativa. Dado que los ordenadores son muy buenos para el manejo de grandes cantidades de datos, los sistemas de gestión de bases de datos juegan un papel central en la informática, como utilidades independientes o como partes de otras aplicaciones. A continuación vamos a hablar un poco de las características relacionadas a MySQL. El software de MySQL es open source. Open source significa que es posible que cualquiera use y modifique el software. Además, cualquiera puede descargar el software MySQL desde Internet y utilizarlo sin pagar nada. Si lo desea, este puede cambiar el código de fuente y adaptarlo a sus necesidades. El software utiliza la GPLU, General Public License, para definir lo que puede o no hacer con el software en diferentes situaciones, y en caso de ser necesario, se puede adquirir una versión con una licencia comercial. La parte SQL de MySQL significa Structured Query Language. SQL es el lenguaje estandarizado más común utilizado para acceder a las bases de datos. Dependiendo del entorno de programación, puede ingresar SQL directamente, por ejemplo, para generar informes, incrustar instrucciones SQL en código escrito o en otro idioma, o utilizar una API específica de idioma que oculte la sintaxis de SQL. Vamos a mencionar ahora dos nuevas características. Las bases de datos de MySQL son relacionales. Una base de datos relacional almacena los datos en tablas separadas, en lugar de poner todos los datos en un gran almacén.
Las estructuras de la base de datos están organizadas en archivos físicos optimizados para la velocidad. El modelo lógico con objetos como bases de datos, tablas, vistas, filas y columnas ofrece un entorno de programación flexible. La base de datos hace cumplir relaciones, por lo que con una base de datos bien diseñada, la aplicación no refleja inconsistentes, duplicados, obsoletos o faltantes. MySQL permite trabajar con grandes bases de datos, debido a que fue desarrollado para este propósito, y busca dar una solución rápida a los problemas existentes, y este ha sido utilizado con éxito en entornos de producción altamente exigentes durante varios años y que se encuentran en un constante desarrollo. Revisemos a continuación una introducción a MySQL Workbench. Workbench es una herramienta gráfica para trabajar con servidores y bases de datos MySQL. La funcionalidad MySQL Workbench cubre 5 temas principales. El desarrollo de SQL, que le permite crear y administrar conexiones a servidores de bases de datos, además de permitir la configuración de los parámetros de conexión. El modelado de datos permite crear modelos de esquema de base de datos gráficamente, invertir y enviar la ingeniería entre un esquema y una base de datos en directo, y editar todos los aspectos de su base de datos utilizando el editor de tablas. Administrador del servidor. Este permite administrar las instancias del servidor MySQL, administrando usuarios, realizando copias de seguridad y recuperación, inspeccionando los datos de autoría, viendo el estado de la base de datos y supervisando el rendimiento del servidor MySQL. La migración de datos permite migrar de MySQL a Microsoft Server, Access, Postgre y otras tablas y objetos y datos de RDBMS. La migración también admite la migración de versiones anteriores de MySQL hacia las últimas versiones. Un soporte de MySQL Enterprise. Este es un soporte para productos empresariales como MySQL Enterprise Backup y MySQL Audit. Continuemos ahora con el entorno de MySQL Workbench. A continuación nosotros observamos la ventana principal. Aquí nosotros podemos observar cómo Workbench nos permite al desarrollador o al ingeniero o arquitecto encargado el diseño visual, modelamiento, la generación y administración de bases de datos. Y además de la consola visual del SQL Editor. Esta consola está diseñada para la administración fácil de entornos MySQL y de esta forma obtener una mejor visibilidad en las bases de datos, utilizando herramientas visuales para la configuración de servidores, administración de usuarios, realización de copias de seguridad, recuperación, inspeccionar los datos y ver toda la información en general de la base de datos. A continuación nosotros vamos a dar un ejemplo el cual va a iniciar con la instalación de este software. Una vez que tenemos descargado el software vamos a continuar con su instalación. Vamos a escoger el tipo de instalación
y aquí se nos muestran todas las herramientas que tiene nuestro programa MySQL. Vamos a poner siguiente y vamos a esperar. Vamos a chequear los requerimientos de nuestro sistema. Vamos a oprimir siguiente una vez que nosotros completemos con estos requerimientos. Vamos a ejecutar todo para proceder con la instalación. Y una vez que está completo, vamos a poner siguiente. Vamos a configuración del producto. Nosotros vamos a escoger un servidor estándar. Vamos a escoger siguiente. Aquí vamos a detallar el usuario y la clave. La clave va a ser root. Vamos a continuar. Continuamos. Vamos a ver todas las cosas que se nos instalan y vamos a aplicar nuestra configuración y finalizar. Vamos a continuar. Vamos a conectar a nuestro servidor con el usuario y el password que ya hemos puesto con anterioridad. Y vamos a abrir Workbench, lo que se nos ha instalado. Como podemos ver, aquí se encuentra nuestro root, lo que nosotros hemos creado anteriormente. Vamos a colocar la clave y vamos a empezar a analizar el entorno de Workbench de MySQL. Esta es la interfaz gráfica. Nosotros aquí vamos a poder ingresar los diferentes códigos para el manejo de nuestra base de datos. Por default, nosotros vamos a trabajar con esta base de datos Aquila. Esta tiene una tabla en la que se encuentran actores y diferentes cosas. Como podemos ver, esta es la relación que tienen los diferentes parámetros de nuestra tabla. Ahora vamos a proceder con el manejo de cada uno de estos. Si nosotros damos clic en este icono, podemos observar que se nos crea esta siguiente sentencia, en la cual se nos van a mostrar todos los datos pertenecientes a la base de datos Aquila con el parámetro actor, como vemos a continuación. Ahora vamos a empezar a manipular nuestra base de datos. Entonces es necesario indicar que nosotros vamos a utilizar la base de datos y especificar su nombre, que en este caso es Aquila. Y como podemos ver, aquí se nos muestran todas las acciones que realicemos. Una vez que nosotros hemos seleccionado la base de datos, vamos a empezar a manejar los parámetros dentro de esta. Entonces con este comando nosotros vamos a escoger todos los elementos correspondientes a actor, como podemos ver a continuación. Y ahora vamos a crear un pequeño filtro. Entonces vamos a seleccionar todos los actores de nuestra tabla de Aquila, de los cuales el primer nombre sea igual a Helen. Seleccionamos la línea y la ejecutamos. Como podemos ver aquí, se nos filtran todos los nombres que sean Helen con sus respectivos datos. Ahora vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a seleccionar. Ya no es necesario especificar el nombre de nuestra tabla porque ya lo hicimos de manera anterior. Igualmente aquí nosotros vamos a observar todos los actores que se encuentran dentro de nuestra tabla y observamos que el número máximo es 200. Ahora con eso nosotros vamos a empezar a añadir diferentes parámetros. Entonces vamos a seleccionar desde actor, vamos a seleccionar el ID de los actores, así como su apellido, y podemos observar aquí que simplemente ya no nos muestran todos los datos de nuestra base de datos, sino simplemente los parámetros actor ID y last name.
Ahora vamos a seleccionar todos los datos de nuestra tabla, de nuestra base de datos Aquila, correspondientes a actores, pero estos van a estar ordenados de acuerdo a las name. Seleccionamos nuestra línea que queremos ejecutar y lo hacemos. Como podemos ver aquí, nosotros tenemos el ordenado por orden alfabético. Lo que vamos a hacer a continuación es insertar un parámetro nuevo en nuestra tabla. Lo hacemos con la instrucción insert into actor y especificamos los valores que queremos añadir. Entonces es importante mantener el orden y el tipo. Actor ID es correspondiente a un número. Vamos a ingresar el nombre y el apellido, así como el último dato que nos pide. Vamos a especificar un año, una fecha en total y una hora. Y estos serán los datos que van a ser ingresados en nuestra base. Como podemos ver, vamos a ir ingresando cada uno de estos y el siguiente que es correspondiente a una hora. De igual forma, nosotros vamos a seleccionar la línea y la vamos a ejecutar. Nosotros podemos observar cómo cada acción se va reflejando en nuestras salidas. Vamos a seleccionar igualmente desde actor, ordenado de acuerdo al ID del actor. Seleccionamos nuestra línea y la ejecutamos. Como podemos observar, vamos a observar cómo el número de actores ha crecido debido a que se insertó el número 201 con los datos que nosotros ingresamos previamente. Ahora vamos a proceder a eliminar este valor con el comando delete from. De igual forma, en la tabla que estamos trabajando, que es actor, donde aquí nosotros vamos a especificar de acuerdo a qué parámetro vamos a eliminar este registro. Vamos a eliminar el 201, que es el que lo ingresamos previamente. Ejecutamos nuestra instrucción, verificamos que se ha ejecutado correctamente y ahora vamos a actualizar los datos que hemos mostrado con anterioridad y aquí vamos a indicar que queremos un orden ascendente. Entonces podemos observar cómo el número empieza en 1. Ahora en orden descendente veamos cómo se refleja. Entonces podemos observar que el último número es 200 y se ha eliminado correctamente este dato. Volvemos a ingresar y observamos cómo este ha sido añadido a nuestra base de datos. Se encuentran los mismos parámetros ingresados anteriormente. Continuando con esto, nosotros ahora vamos a cargar en nuestra tabla actores. Vamos a variar el primer nombre. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos un actualizar en la tabla actor el primer nombre. Este es el nombre al que nosotros queremos cambiar y este es el parámetro en el cual la tabla de datos va a acceder y va a modificar. Entonces vamos a cambiar el nombre en el ID del actor 201. Vamos a ejecutar y podemos observar cómo se refleja en nuestras acciones de salida. Una vez implementado nuestro ejemplo de aplicación,
Vamos a continuar con las conclusiones. El servidor de bases de datos MySQL es muy rápido, fiable, escalable y fácil de usar. MySQL Server puede funcionar cómodamente en un escritorio o computador portátil, junto con otras aplicaciones y servidores web. Workbench posee un editor de tablas que ofrece facilidades para utilizar las tablas, columnas, índices, desencadenadores, particiones, opciones de privilegios, rutinas y vistas. MySQL Workbench incluye todo lo que necesita un modelador de datos para crear modelos complejos y funciones clave para realizar tareas difíciles de gestión de cambios y documentación que normalmente requieren mucho tiempo y esfuerzo. Y esto ha sido todo con respecto al tema de base de datos de MySQL.